Hola a todos, soy Loverilking con otro tutorial más en el que muestro cómo instalar la última versión de Kali Linux desde cero en VirtualBox. Si tienes ya instalada una versión anterior de Kali Linux y simplemente quieres actualizarla a esta última versión de aquí arriba te dejaré un enlace a un vídeo muy corto y fácil de 5 minutos en el que enseño a hacerlo. Y si quieres hacer la instalación desde cero, sigue viendo este vídeo. Bueno chicos, en la descripción tendréis un enlace a este post donde tenéis resumidas todas las novedades de esta última actualización, así que si queréis echarles un vistazo ya sabéis dónde tenéis el link. Y una vez dicho esto, vamos a empezar a ver cómo instalar esta ISO. Vamos a venirnos primero a esta página web, que es la web oficial de Kali Linux, donde podremos descargar la ISO y bajaremos un poco hasta encontrar esta sección. Una vez aquí, observamos que la opción que nos interesa es la del medio, que es la que utilizaremos para este vídeo. Y una vez sabido todo esto, pues voy a destacar que es importante saber la arquitectura de nuestro sistema operativo. Para conocer la arquitectura de nuestro sistema operativo, abriremos el explorador de archivos de Windows y nos posicionaremos sobre este equipo. Haremos un clic derecho, elegiremos propiedades y vemos que mi sistema operativo es de 64 bits, por lo cual yo voy a descargar esta de aquí. Si vuestro sistema operativo fuese de 32 bits, os pondríais en esta pestaña y descargaríais este. Tenemos dos formas para descargar esta ISO, o bien por descarga directa o bien por torrent. Yo la descargaré de forma directa, vosotros como veáis. Vale, pulsaríamos sobre este icono y ya comenzaría a descargarse. Como yo ya lo tengo descargado, pues cancelaré y cortaré y volveré una vez la haya descargado. Vosotros esperaréis a que se os descargue y cuando la tengáis descargada continuaremos con el siguiente paso. Una vez hayamos descargado nuestra ISO de Kali Linux, abriremos VirtualBox, este programa de aquí. Si aún no tienes instalado VirtualBox, aquí arriba te dejaré un enlace a un vídeo muy corto y fácil de 4 minutos en el que te enseñaré a hacerlo. Y una vez tengamos descargada nuestra ISO de Kali Linux e instalado VirtualBox, empezaremos con el tutorial. Vamos a ir a máquina, seleccionaremos nueva y en nombre elegiremos cómo vamos a llamar a nuestra máquina virtual. Yo por ejemplo le llamaré Kali 2021.3. Vosotros como veáis, en tipo seleccionamos Linux y versión pondremos Debian 64 bits. Bueno, yo pongo Debian 64 bits porque mi sistema operativo es de 64 bits y he descargado la ISO de 64 bits. Si vuestro sistema operativo fuese de 32 bits y hubieseis descargado la de 32 bits, pues obviamente lo ponéis en 32 bits. Y una vez tengamos esto, clicamos en Next. En esta pantalla le asignaremos la memoria RAM a nuestra máquina virtual, que yo recomiendo que sea la mitad de la memoria RAM que tenemos en nuestro equipo real. Y cuando lo hayamos hecho, clicaremos en Next. Aquí lo dejamos por defecto, crear un disco duro virtual ahora, y damos en crear. Lo dejamos por defecto, seleccionamos Next. También lo dejamos por defecto en dinámicamente, seleccionamos Next. Y aquí vamos a establecer el tamaño del disco duro que va a tener la máquina virtual. Yo le voy a poner 30 gigas. Vosotros pues le pondréis lo que veáis. Obviamente cuantas más cosas le vayamos a meter al sistema, a esta máquina virtual, pues más capacidad le tendremos que poner. De todas formas yo os recomiendo ponerle al menos unos 20 gigas porque si le ponemos poca memoria pues luego suele dar problemas a la hora de instalarlo. Y nada, hecho todo esto daremos en crear y ya tendremos aquí nuestra máquina virtual creada.
Ahora la vamos a abrir con un doble clic y ya veremos que nos va a pedir insertar el disco de instalación. Esperamos un poco a que se abra y ahí lo tenemos. Ahora aquí hacemos un clic en este icono, hacemos un clic en añadir y seleccionaremos donde la ISO donde la hayamos descargado. Haremos un doble clic, la seleccionamos aquí y hacemos clic en seleccionar. Comprobamos que está bien cogida la ISO y le damos a iniciar. Y simplemente esperamos a que la máquina virtual se encienda. Aquí hacemos un intro sobre Graphical Install y empezará el asistente de instalación del sistema operativo. En esta ventana vamos a seleccionar el idioma del proceso de instalación. Para ello nos moveremos con esta barra para arriba o para abajo, o bien con las teclas de dirección del teclado hasta encontrar nuestro idioma. En mi caso es el español, lo seleccionaremos y haremos clic en continuar. Elegiremos nuestra zona horaria, que en mi caso es España, nuestra ubicación, en mi caso es España, y daremos en continuar. Y por último nuestro teclado, que en mi caso es español, y damos en continuar. En la siguiente pantalla empezará la configuración de la red. El nombre de la máquina vamos a dejarlo como nos viene por defecto y seleccionamos continuar. Aquí no vamos a tocar nada y elegimos continuar. Aquí elegiremos el nombre completo para el nuevo usuario. Yo en mi caso pondré el nombre del canal, vosotros lo que queráis, y le damos en continuar. Y aquí pues elegiremos un nombre de usuario. Es importante que os acordéis de este nombre porque es el que os va a preguntar cada vez que vayáis a iniciar sesión. Y una vez lo tengáis, pues seleccionamos continuar. Elegimos una contraseña y aquí la repetimos. Y cuando la tengamos, continuar. Seleccionamos nuestra zona horaria y le damos en continuar. Ahora llegamos a la parte del particionado de discos. Como estamos haciendo esto sobre una máquina virtual, sobre el programa VirtualBox, no es necesario que tengamos miedo de hacer las particiones, ¿vale? Porque lo estamos haciendo sobre un disco duro virtual, es decir, todo lo que hagamos sobre este disco duro virtual no va a afectar en nada a nuestro disco duro real, así que no hace falta que tengáis miedo. Aquí elegimos guiado, utilizar todo el disco y continuar. Indicamos nuestro disco duro virtual y elegimos continuar. Elegimos todos los ficheros en una partición y continuar. Aquí simplemente no vamos a tocar nada, finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Seleccionamos continuar. Y aquí confirmamos que queremos escribir los cambios en el disco. Y vamos a esperar a que se instale el sistema base. En la siguiente pantalla nos dice de instalar diferentes programas. Yo voy a dejar los que vienen por defecto y daré en continuar, vosotros como veáis. Esperaremos, haré un corte y volveré cuando pase a la siguiente pantalla. En esta ventana nos pregunta si queremos instalar el cargador de arranque Groove. Decimos que sí y clicamos en continuar. Aquí elegimos que queremos instalar el cargador de arranque Groove en esta partición y clicamos en continuar. Finalmente nos aparecerá esta última ventana de instalación completada, que lo que nos está diciendo es que ya se ha terminado de instalar el sistema operativo. También nos dice de extraer el disco
el disco de instalación para que pueda arrancarse desde el disco duro en lugar desde el disco de instalación. Como estamos usando VirtualBox, el mismo programa se encargará de extraer el disco de instalación de forma que nosotros no tengamos que hacer nada. Simplemente le damos en continuar y vamos a esperar hasta que se encienda el sistema operativo para comprobar que se ha instalado todo correctamente. Hacemos un intro. Cuando se encienda nos aparecerá una ventana de login en la que nos va a pedir el nombre de usuario y la contraseña que hemos establecido anteriormente. La escribimos y damos en iniciar sesión. Voy a esperar a que se carguen todos los programas. Vamos a esperar un poco, vamos a darle un poco de tiempo y ya estaría aquí instalado Kali Linux. Vamos a hacer una última cosa, vamos a abrir una terminal. Y vamos a escribir el comando sudo release espacio -a. Escribimos la contraseña. Ahora Ah, no, ya me acuerdo, perdón. lsb/release espacio -a. Y aquí vemos que evidentemente estamos en la versión 2021.3, todo instalado correctamente. Bueno chicos, esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya servido de utilidad y si es así, me agradecería muy fuertemente que me apoyéis con un buen like, suscripción, campana y todas las notificaciones activadas y así YouTube os notificará cada vez que suba uno de mis vídeos. Esto ha sido todo chicos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.